geográfico. En esta ocasión lo que les propongo analizar es uno de los acuerdos políticos internacionales que tuvo mayor impacto dentro de la geografía del escenario internacional, como lo fue el acuerdo de Sykes-Picot. Así que les invito a que lo vean. Cuando nosotros pensemos en qué es lo que fue el acuerdo de Sykes-Picot, fue básicamente un acuerdo llevado a cabo entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia, con el visto bueno de la Rusia presoviética, desarrollado mientras estaba en plena disputa la Primera Guerra Mundial, y esto se desarrolló entre noviembre del año 1915, cuando empezaron las primeras comunicaciones entre estos dos países, y entre mayo de 1916, que fue cuando finalmente se firmó el acuerdo. Cuando se analiza precisamente este acuerdo, muchas veces se dice que fue un acuerdo que se definió con un lápiz azul y con un lápiz rojo, porque básicamente lo que hicieron ambas potencias fue trazar una línea que iba desde Acra en Palestina hasta Kirkuk en Irak, de la cual del lado norte quedaba bajo control de uno de los países y hacia el sur quedaba bajo control de la otra potencia, en este caso y respectivamente Francia y Gran Bretaña. ¿Qué es lo que implicaba entonces este acuerdo? Básicamente repartirse las posesiones del Imperio Otomano. Pensemos que la consecuencia principal, o una de las más importantes de la Primera Guerra Mundial, cuando finalizara, fue la desaparición de los imperios tal como formalmente se los conoció durante los 30-40 años anteriores inmediatos, y como se los conoció también a lo largo de la historia. Entonces, lo que se hizo en este acuerdo fue, antes de que se termine de derrotar al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, repartir las posesiones de este entre los dos países que se presumía vencedores. Acá nosotros podemos encontrar, por los impactos territoriales, un paralelismo muy claro con lo que fue la Conferencia de Berlín, que fue la que terminó dividiendo los territorios africanos para las potencias que lo colonizaban. En este caso, básicamente lo que hicieron fue algo bastante similar: dividir estas posesiones del Imperio Otomano entre áreas de influencia de Francia y de Inglaterra. Continuando con los paralelismos de la Conferencia de Berlín, también al momento de trazar los límites políticos de estos estados o de estos mandatos, como se les llamaba, fue básicamente no tener en cuenta a las sociedades, es decir, no tener en cuenta etnias, no tener en cuenta religiones, y además poner élites gobernantes o élites que se encargaban de manejar ciertos aspectos del desarrollo de estos territorios que lógicamente eran funcionales a las potencias. Acá es necesario hacer una pequeña aclaración. Reino Unido lo que hace por la vía diplomática es prometer al pueblo árabe, a cambio de alzarse contra el Imperio Otomano, que era su opresor, darle la posibilidad de reconocer a la Gran Arabia. Es decir, después de la guerra, lo que iban a hacer los británicos era reconocer un territorio extenso que iba a abarcar aproximadamente la superficie de la península arábiga, Palestina, Líbano, Siria, Jordania e Irak, como la Gran Arabia, donde pudieran tener el reconocimiento político correspondiente al haber participado de forma activa contra el enemigo en común. Uno de los personajes que va a participar activamente en esta gestión diplomática va a ser Lawrence de Arabia, o mejor dicho, Thomas Edward Lawrence, que va a participar como agente, generando, o mejor dicho, promoviendo que se levanten los árabes contra el opresor otomano. Pero después va a haber un pequeño problema que va a generar un conflicto que hasta el día de hoy sigue vigente. Como habíamos dicho, ese pacto se firmó entre Gran Bretaña, Francia, y con el visto bueno o el acuerdo de la Rusia presoviética, de forma secreta, es decir, a espaldas de todo lo que estaba ocurriendo. Pero cuando triunfa la Revolución Rusa y Rusia se convierte, el Imperio Ruso se convierte en la Unión Soviética, lo que nosotros vamos a tener es que rápidamente los bolcheviques van a estar al tanto de este acuerdo y van a denunciarlo y hacerlo visible. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lógicamente, al hacerse visible este acuerdo, lo primero que sale a la luz es que todas aquellas promesas que se habían generado para lograr esta conjunción de fuerzas van a quedar
en un saco roto, van a caer en la nada misma, porque Inglaterra y Francia ya tenían decidido, por otro lado, qué es lo que iban a hacer con estos terrenos y con estos territorios, y al poco tiempo, en simultáneo, lo que vamos a tener es la Declaración Balfour, que es una serie de comunicaciones entre diplomáticos británicos y judíos, en donde lo que se le va a prometer a estos últimos es la concreción de un hogar nacional judío en el mismo sitio en donde debía estar el mandato británico palestino. Por lo tanto, y algo que después se va a concretar posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos a través del Acuerdo de Sykes-Picot un germen de un conflicto que todavía sigue estando hasta la actualidad y que genera muchísimos problemas dentro de estos estados y también a nivel internacional. Por eso, no solo la importancia de destacar este acuerdo, sino también la importancia de compararlo con lo que fue la Conferencia de Berlín, que hasta el día de hoy son dos definiciones en donde las sociedades que habitan estos territorios no tuvieron ni voz ni voto y sin embargo siguen condicionándolas hasta la fecha. Así que espero que les haya resultado interesante. Gracias por vernos y hasta luego.